CEIPSO, ¿qué es? ¿Qué ventajas tiene? Hola, os queremos trasladar la información que hemos acumulado en la Papa Francisco Jiménez de los Ríos hasta este momento respecto de esta nueva iniciativa de CEIPSOS, de los Centros de Educación Infantil y Primaria, que asumen enseñanzas de secundaria y que, en principio, cuando se hizo el lanzamiento oficial de la medida, se planteaba como incorporación solamente de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria en estos centros de infantil y primaria. Os vamos a hablar de los anuncios y de los argumentos que se dieron en este debate del Estado de la Región de la Asamblea de Madrid del año 2024, también de otras razones que existen para ese anuncio que se hizo, pero que no fueron explicitadas en su momento, aunque hay que conocerlas, un recorrido histórico de la Comunidad de Madrid de los CEIPSOS, porque aunque parezca una medida nueva, no lo es, ni mucho menos, el análisis básico sobre el escenario legal de las propuestas anunciadas, el procedimiento de solicitud para que en un CEIP se incorpore la ESO, la organización de estos CEIP que incorporan la ESO, es decir, en que cambien, qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de contemplar la nueva organización que tiene que tener algunos de sus aspectos, los recursos humanos y materiales de estos centros educativos, es decir, cómo hay que dotarlos, qué deberían de tener para que puedan realmente asumir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, un debate ideológico sobre los dos modelos educativos que subyacen detrás de este conflicto que se ha generado sobre si es mejor el modelo CEIPSO o el modelo de CEIP más IES, datos sobre la situación actual de estas enseñanzas, porque tenemos una situación que evidentemente necesita de nuevas medidas para cambiar la realidad que estamos viviendo, y finalmente una serie de dudas más habituales que vamos a explicitar y vamos a dar respuesta muy sencilla, muy rápida a todas y cada una de ellas. Esperamos que esto sirva de ayuda para todas las personas que puedan estar pensando en qué decidir, si apostar o no apostar por los CEIPSOS. Este vídeo, desde luego, no va a dar esa respuesta. Es una decisión, por un lado, individual, pero por otro lado también colectiva, y cada persona, cada centro educativo se posicionará como considere oportuno. Nuestro papel no es convencer a nadie de ninguna de las dos posiciones, sino simplemente dar los datos que tenemos. Empecemos por estos anuncios y argumentos que se dieron. Los anuncios en la Asamblea de Madrid, por un lado, fueron que se iban a convertir progresivamente los CEIP, es decir, los Centros de Educación Infantil y Primaria, en CEIPSOS, es decir, incorporarían la secundaria obligatoria. Se dijo primero y segundo, y que se incorporarían 25 nuevos centros bajo este formato para el curso 2025-26. Por otro lado, que todos los CEIP de nueva construcción nacerán ya como CEIPSO y con jornada partida en todas sus etapas. Claro está que eso significaba, y así se dijo, que se apostaba por la jornada partida, declarando la jornada continua a extinguir, a eliminar, y por tanto no se iban a permitir más cambios y se modificaría la normativa para que no solamente que no se pudieran facilitar estos cambios, sino que fuera justo lo contrario, o sea, regresar a la partida de los centros que tienen en este momento la jornada continua. El anuncio de los 25 nuevos CEIPSOS se convirtió finalmente en una autorización de 52 y en el curso 25-26 arrancan 49, 3 quedarán para el siguiente curso. Las nuevas creaciones de CEIP ya son como CEIPSO, alguno que se ha puesto en marcha para el curso 2025-26 ya nace como CEIPSO. Y respecto al tema de la jornada, pues hay una nueva normativa que pasó por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid el 12 de junio de 2025 y que entrará en vigor, presumiblemente, en este curso 2025-26. Por otro lado, se dieron una serie de argumentos que justificaban este nuevo modelo de CEIPSOS. Se habló por parte de la presidenta de la comunidad y luego la Consejería de Educación lo ha mantenido, que uno de los argumentos para ello era combatir el abandono escolar e incrementar el rendimiento global e individual del alumnado. Obviamente, esto es un objetivo en sí mismo del sistema educativo y es lógico que sea uno de los objetivos de cualquier medida que se tome. Mejorar su descanso y sus hábitos de alimentación. Es lógico que se piense en que el alumnado tenga cada vez una mayor capacidad de descanso y que los hábitos de alimentación sean cada vez mejores. Parte de la educación que reciben en los centros educativos y desde luego en sus familias está orientada a esto y debe ir orientada a esto.
Luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles. Es lógico pensar que hay que hacer algo realmente también desde los centros educativos, desde la educación, para que esta influencia que están teniendo las bandas juveniles en determinados chicos y chicas y a partir de una determinada edad, que está fijada según los cuerpos de seguridad del Estado en torno a los 12 años, pues pierda vigencia y estas bandas juveniles cada vez tengan menos capacidad de captación. Y por supuesto hay que luchar contra la soledad, que favorece cuando existe esta captación de las bandas juveniles, pero que no solamente tiene esta consecuencia, y además no es la mayoritaria, sino que el efecto de la soledad, lo que conocemos como los niños llave, tiene efectos, lógicamente, en el desarrollo de los menores y en su equilibrio emocional. Hay que luchar contra esta soledad desde la educación, pero no solo desde la educación, también desde el resto de la sociedad. Y cuando hablaba de las adicciones, la presidenta de la comunidad y la Consejería de Educación no solamente se refieren a adicciones que están ligadas con el consumo de estupefacientes, que no son las mayoritarias, y que en su discurso estaba presente las adicciones de otro tipo. Por ejemplo, las adicciones a los videojuegos y a los aparatos electrónicos, sobre todo por la vía de las redes sociales. Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Esto es un objetivo también social y debe serlo, bastante abandonado. Desde el punto de vista de la normativa educativa, pues no estamos precisamente en la mejor de las situaciones y desde luego sí hay que realizar una auténtica política de familia que permita que esto sea una realidad. Por último, garantizar a madres y padres que sus hijas e hijos están atendidos en entorno escolar cuando no están con la familia, que estén en un entorno escolar y que puedan, desde este punto de vista, ampliar el tiempo de permanencia en los centros en lugar de marchar a unas casas que en un momento determinado pueden estar vacías para que precisamente esa soledad se pueda mitigar. Bien, estos son 5 argumentos que desde un punto de vista sentido común parecen razonables y que con independencia de las medidas que se tomen en educación, pues está claro que hay que abordar. Pero no mejorará la situación solo por tener las aulas en otros edificios. Es decir, todas las medidas que se ponen en marcha, estas 5 y cualquier otra, en mejora de la educación y en pro de la mejor atención al alumnado, se pueden poner tanto en los CEIPSOS como en los IES actuales. Es decir, cambiar al alumnado de un edificio a otro, sin más, no va a hacer que todo esto tenga un cambio significativo, ni muchísimo menos. Habrá que poner algunas otras medidas añadidas. Por ejemplo, cambio de horarios, más recursos, unas medidas de conciliación que favorezcan realmente que los alumnos pueden llegar a sus casas estando sus familias, porque no tengan horarios eternos. Pero esto se puede hacer porque son políticas de familia y políticas educativas, tanto en los CEIPSO como en los IES. Por tanto, estos argumentos son muy cuestionables que por sí mismos puedan justificar la existencia de esta nueva medida que son los CEIPSOS con las enseñanzas de primero y segundo de la ESO. Otras razones que existen para el anuncio. Vamos a empezar diciendo, por supuesto, que hay insuficientes plazas en los institutos de educación secundaria. Esta es una realidad evidente que nadie puede desmentir porque los datos lo demuestran y que tiene diferentes enfoques. Por ejemplo, en las zonas de explosión demográfica, por ejemplo, la zona norte de la Comunidad de Madrid, todo lo que tiene que ver con la carretera de Burgos y las poblaciones que están a su alrededor, fueron lógicamente buscadas cuando las familias se encontraron con la pandemia del COVID y muchas de ellas vieron que sus casas no tenían la capacidad de tener ni tan siquiera una terraza o un mínimo espacio para tomar el aire sin estar todo el día encerrados en el piso cuando tuvimos el encierro por el tema de la pandemia. Y por efecto de esto, hay muchas familias que buscaron, en el momento en el que pudieron, casas o terrenos donde poder edificarlas para tener otro tipo de vida, otro tipo de posibilidades si algo de esto volviese a ocurrir. ¿Qué ocurrió? Pues que en esta zona se produjo una explosión demográfica por el cambio de esas familias, que algunas ya tenían hijos, otras eran jóvenes, familias recientes y han tenido los hijos en estos años siguientes a la pandemia. Esto ha hecho que todas esas zonas tengan una explosión demográfica. Las que iban con niños pequeños en este momento necesitan institutos y no ha habido tiempo de poner en marcha la construcción de esos centros. Es decir, a la administración le ha pillado, pero le hubiera pillado a cualquier administración un efecto de este tipo. Por otro lado, y es diferente, están las zonas donde se desarrollan grandes urbanizaciones que obedecen a una decisión política
que se tomó previamente para dar paso a que estos desarrollos pudieran realizarse. Allí las administraciones han llegado tarde. La Comunidad de Madrid, pues hay PAUs como la zona de San Chinarro, la zona en Vallecas, o que puede haber otras poblaciones, pues no han tenido la cobertura que deberían de haber tenido desde el minuto uno. Siempre llegan primero las viviendas y luego, mucho más tarde, llegan los centros educativos y otro tipo de recursos como sanitarios. Aquí sí es la administración educativa, porque forma parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene que prever no solamente la posibilidad de que se construyan viviendas, sino todos los servicios públicos que tienen que ir aparejados con ellas, quienes tenían que haber actuado mucho antes. Y por tanto, no existe una justificación real que diga que esto es lógico, que pueda decir la Comunidad de Madrid intentó actuar a tiempo, pero no pudo, como se puede entender en el primer caso. En este segundo, no. Además de los dos anteriores escenarios, hay muchas otras zonas en la Comunidad de Madrid que no están en ninguno de los dos supuestos y que llevan tiempo pidiendo centros educativos públicos que están sin construir. Y en secundaria hay muchas zonas en las que los centros pues no han llegado y se siguen reclamando porque hay escasez de plazas públicas y en muchas zonas los alumnos de primaria no tienen garantizada la plaza en un instituto cercano. Por otro lado está la caída de la natalidad, que es evidente que la Comunidad de Madrid está sufriendo en mayor o menor medida que otras, pero que se produce. Esta caída de la natalidad tiene varios efectos. Por un lado, está claro que sobran plazas en CEIP que se construyeron en zonas donde el pico de natalidad ya ha pasado. Es decir, durante X años hubo un pico de natalidad muy fuerte, se tuvieron que construir muchos centros educativos en zonas de expansión. Entonces, por ejemplo, muchas de las poblaciones del sur de la Comunidad de Madrid, pero ese pico ha pasado. En el primaria está desapareciendo, pero está llegando ya, o ha llegado ya, dependiendo de la zona, a la secundaria, y la secundaria no tiene suficientes plazas para atender a estos menores. ¿Qué ocurre? Pues que al caer esa natalidad, en todas esas zonas donde se construyeron muchos centros, ahora hay un número de plazas muy superior al que había. Desde otro punto de vista, si ahora se construyeran muchos institutos de educación secundaria en estas mismas zonas, en proporciones parecidas a las de los centros de infantil y primaria, para acoger el alumnado, pues sería perfecto para ahora. Pero dentro de unos años, cuando este pico también haya descendido en lo que es la educación secundaria, el efecto de los espacios infrautilizados en los centros de educación infantil y primaria también se tendrá en los centros de secundaria. Por otro lado, no podemos olvidar que la política que desarrolla la Comunidad de Madrid quiere hacer recaer esta caída de la natalidad en los centros educativos públicos. Si estos espacios que tienen los centros de educación infantil y primaria son utilizados por alumnado de secundaria y no se construyen centros de educación secundaria, la caída de la natalidad se revierte exclusivamente en la escuela pública porque no existirá la posibilidad de que parte del alumnado de los centros privados concertados o de la privada sin concierto regrese a los centros educativos públicos, puesto que no habrá espacios para poder absorber esta reentrada de alumnado si se produjera este regreso. Y luego no podemos olvidar que también hay un debate ideológico, del que más tarde hablaremos, que está presente y bastante oculto en las razones que tiene el gobierno regional para poner en marcha esta medida. Sobre el recorrido histórico en la Comunidad de Madrid. Los CEIPs en la Comunidad de Madrid no son nuevos. En el curso 2024-25, cuando se anuncia la medida para este que arranca ahora, había ya casi medio centenar de CEIPSOs en la Comunidad de Madrid. El primero en ser CEIPSO lleva 2 décadas funcionando. Arrancó en el curso 2006-2007, por tanto no estamos hablando de que los CEIPSOs sean un invento del año pasado. Incluyen la ESO completa. Esta es la diferencia con relación al formato que ahora se ha trasladado, que se anunció que incorporarían primero y segundo de la ESO, para luego saltar a los institutos en tercero. Hasta ahora, los CEIPSOs que teníamos incluían siempre los 4 cursos. Eso sí, cada vez que un centro incorporaba enseñanza de secundaria, pues como le va a pasar este año a los nuevos CEIPSOs, incorporaba las enseñanzas de secundaria de forma progresiva, curso a curso. Estos son mayoritariamente de jornada partida en infantil y primaria. En secundaria se ajustaban al horario que tienen los institutos, que es de jornada intensiva y excesivamente larga. La normativa vigente que regula estos CEIPSOs es la Orden 1017/2015, está publicada en el BOCAM
número 110 del 11 de mayo del 2015. Y desde entonces es por la que se rigen todos los CEIPSOS. Por tanto, no es una novedad, salvo, como comentaba, por el anuncio de que se incorporarán solo primero y segundo en los nuevos CEIPSOS. Vamos con el análisis básico sobre el escenario legal de las propuestas que se anunciaron en su día y que están soportadas sobre lo siguiente, porque de esto se ha hablado bastante. Se ha explicado por parte de algunas personas, colectivos, que esta era una medida que no era legal y sobre esto ha habido bastante discusión. Pues bien, ¿poner en marcha un CEIPSO es una medida legal? ¿Sí o no? Y desde el punto de vista que lo quiere poner en marcha ahora la Comunidad de Madrid, ¿es legal o no? Tenemos que fijarnos en la normativa de obligado cumplimiento. La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 111, habla de la denominación de los centros públicos. Después de haber hablado de los demás tipos de centros, y los va denominando, y llega al apartado 5 del artículo 111 y dice: corresponde a las administraciones educativas determinar la denominación de aquellos centros públicos que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a las definidas en los puntos anteriores. Por tanto, lo que deja claro este artículo 111 es que puede haber agrupación de enseñanzas de manera diferente a las anteriores. Y como puede existir estas enseñanzas agrupadas de manera diferente, es por lo que cabe la posibilidad de tener CEIPSOS. Veremos si solamente con los 4 cursos o también este nuevo formato de tener aparentemente, o al menos inicialmente, solo primero y segundo. Pero sí que se pueden agrupar de otra manera y, por tanto, en la Comunidad de Madrid se denominan, porque le corresponde a la Administración Educativa Autonómica determinar la denominación, se denominan CEIPSO. En otras comunidades autónomas tienen otras denominaciones, pero funcionan con un formato similar. Por tanto, la Comunidad de Madrid puede agrupar las enseñanzas de otra forma, puede llamar a estos centros como los considere, y los CEIPSOS llevan funcionando, como hemos visto antes, desde el curso 2006-2007 en la Comunidad de Madrid. Por tanto, es una medida legal, porque si no lo fuera, se hubiera declarado ilegal en su arranque, en su inicio, no casi 20 años después. Pero bien, vamos sobre si es legal tener solo primero y segundo de la ESO. De nuevo, tenemos que irnos a la normativa que está vigente y fijarnos en lo que dice el Real Decreto 132/2010, que es además al que se ha aludido constantemente por parte de quienes hablan de que esta opción de tener solo primero y segundo no es viable. Bien, pues este Real Decreto, que habla de los centros de educación secundaria, en el artículo 13, que lo que hace es explicitar las condiciones generales que tienen que tener estos centros, en su apartado 2 dice: en los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, se deberán impartir los 4 cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor. Dichos centros deberán tener como mínimo una unidad para cada curso y disponer de las instalaciones y condiciones materiales recogidas en el artículo siguiente. Bien, esto significa que, por un lado, la normativa no dice en todos los centros en los que se imparta educación secundaria. Un CEIPSO es un centro donde se imparte educación secundaria, sino en los centros de educación secundaria. Los CEIPSO son centros de educación infantil y primaria, no son centros de secundaria. Por tanto, es cuestionable que la interpretación de estar obligados por este apartado impida la generación de CEIPSOS solo con primero y segundo. Por supuesto, es cuestionable. Al final, si esto es legal o no, tendría que determinarlo una sentencia judicial. Hasta la fecha no hay recurso ni visos de que lo pueda haber. Entre otras cosas, porque este año los CEIPSOS nuevos se incorporan primero, después el año siguiente incorporarán segundo, y cuando lleguen a incorporar terceros, cuando en teoría se podría producir este incumplimiento si es que este apartado 2 del artículo 13 obligara siempre a tener los 4 cursos, pero no dice lo que una parte de quienes cuestionan estos CEIPSOS quiere que diga. Es muy probable, desde luego, que la voluntad del legislador fuera que la enseñanza secundaria no se partiera, no se fraccionara, y que en un centro donde entrara la educación secundaria obligatoria entraran siempre los 4 cursos. Pero la norma no dice exactamente eso, y por tanto es algo imposible de afirmar que la sentencia judicial pudiera dar la razón a quienes dicen que no se puede tener CEIPSOS solo con primero y segundo, porque existe una situación que hay que tener en cuenta, y es: la justicia no legisla, la justicia simplemente interpreta
a la hora de dictar sentencias la legislación que tiene que observar y no puede convertirse en legislador diciéndole a las administraciones cómo tienen que desarrollar su labor. Lo que le dicen es si la norma le permite o no le permite hacer aquello que está haciendo o que quiere hacer. Y en este caso, la norma, tal y como está redactada, no parece prohibir la existencia de los CEIPSOS solo con primero y segundo. Pero en cualquier caso, el incumplimiento, si eso fuese así, no se produce ahora, puesto que la normativa no habla de CEIPSOS solo con primero y segundo, sino de centros de infantil y primaria, CEIP, que incorporan enseñanzas de secundaria. Por tanto, en todo caso, el incumplimiento, si se diera, se daría cuando estos centros llegaran a incorporar tercero y no lo incorporaran. No es el caso y ahora, por tanto, no cabe recurso. Eso dificulta la posibilidad del recurso. Desde luego, no hay pie suficiente para poderlo hacer en este momento. Por otro lado, claro, se ha dicho, es que además no hay normativa específica para los CEIPSO y por tanto se está haciendo sin una base que regule el funcionamiento de los CEIPSOS. Esto no es así. La orden 1017-2015 que antes comentábamos, publicada en el BOCAM número 110 de fecha 11 de mayo, regula la existencia y la organización de estos CEIPSOS. Y como antes comentábamos, se lleva aplicando desde que arrancó el modelo de los CEIPSOS allá por el año 2006-2007. Por tanto, como esta normativa del 2015 no ha tenido sentencia en contra ni recurso ante la justicia que esté pendiente de resolver, no puede plantearse como una normativa inexistente. Al contrario, se tiene que considerar adecuada o no para que incorpore solamente primero y segundo, pero ya está publicada y los nuevos CEIPSOS se ajustan a lo que en ella se establece. El procedimiento de solicitud para que en un CEIP se incorpore la educación secundaria obligatoria, es decir, se convierta en CEIPSO. ¿Cuál es? Bueno, pues es un procedimiento el que hemos vivido en este curso 2024-2025 para que ahora arranquen en el 25-26. Lo primero que hay que decir es que la administración puede convertir los CEIP en CEIPSO por iniciativa propia. Puede tomar la iniciativa de decir, me interesa este centro, aquel y el otro, que se conviertan en CEIPSOS, realizar, lógicamente, toda la tramitación normativa que es necesaria para que esto sea posible y ponerlos en marcha. Por otro lado, la solicitud puede venir de los CEIP, pero este procedimiento de venir desde los CEIP puede ser empujado por la administración y, de hecho, en el curso 2024-2025 se ha dado esta situación con una buena parte de estos CEIPSOS que ahora en el 2025-26 vamos a tener. Son centros a los que la administración les lanzó la necesidad de que se convirtieran en CEIPSOS porque querían que fueran CEIPSOS y les dio un plazo excesivamente corto para que su consejo escolar se pronunciara y además se le indicaba a los equipos directivos que el pronunciamiento tenía que ser favorable. De manera que los consejos escolares tuvieron una reunión de forma urgente para tomar una decisión respecto a esto con casi nula información por parte de la administración y simplemente diciéndole esto hay que ponerlo en marcha porque la administración quiere que este centro incorpore enseñanza de secundaria. No dio tiempo a que las comunidades educativas hicieran debates sosegados, ni mucho menos, y las decisiones fueron precipitadas. El procedimiento correcto que la mayoría de los centros tuvieron, sí que ya tuvo otros plazos y necesitaba para los que pusieron en marcha el procedimiento del curso pasado o para los que en sucesivos años lo quieran poner en marcha mientras que no existe una norma que especifique exactamente un procedimiento concreto, el que se da es el siguiente. Por un lado, se necesita el acuerdo mayoritario del consejo escolar y, por tanto, claro, interesa a la administración que todos los sectores estén a favor, especialmente el sector de las familias, porque al final quien escolariza a los menores los mantiene en el CEIP o se los lleva a un instituto son las familias. Por tanto, la opinión de todos los sectores es muy importante, pero es vital contar con las familias a favor. Si las familias no están a favor, la medida es muy difícil que llegue a buen puerto. El envío del escrito por la presidencia del consejo escolar, es decir, el director o de la directora, a la dirección de la territorial, diciendo hemos tenido la reunión, se ha aprobado por el consejo escolar con estos resultados y estas mayorías, este es el sentir de la comunidad educativa del centro en favor de convertirnos en un CEIPSO. Una vez que esto llega, se pide un informe de la Dirección General de Infraestructura y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Para qué? Porque este informe, lógicamente, lo que tiene que tener es, por un lado, datos sobre los espacios disponibles.
se van a necesitar en esos centros una serie de espacios que van a tener que ser como mínimo tantas unidades de primero y segundo en el año en el que empiece a funcionar el CEIPSO como en este momento tenga de quinto y sexto de primaria. Van a necesitar también un espacio para un laboratorio y espacios para desdobles. Este informe también va a hablar de las obras que son necesarias si es que en el centro estas obras lo son y el presupuesto necesario que se tendría que poner en marcha para llegar a convertirse en CEIPSO si el centro finalmente es elegido. La decisión final es de la Consejería de Educación, lo anterior es preceptivo, es decir, se necesita, pero no es vinculante, por tanto, aunque el centro finalmente decidiera que sí, que quiere ser un CEIPSO, la administración puede finalmente no convertirlo en CEIPSO. Si la decisión es contraria, es bastante más complicado que la administración se arriesgue a convertirlo en CEIPSO con la comunidad educativa en contra. Esto es evidente. Por el global de estos procedimientos, tanto por impulso de la administración como por impulso de los centros, se ha producido en el año 2024-25 una petición a la Consejería de Educación de conversión en CEIPSO de más de un centenar de centros. Finalmente, como queda claro, no es vinculante, 52 han sido convertidos en nuevos CEIPSOs, de los cuales, como comentábamos, 49 arrancan en el 25-26. Todo esto tiene finalmente, si sea decisiones que se conviertan en CEIPSO, tiene que tener una publicación de la orden de autorización para impartir estas enseñanzas en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y esto tiene que ser siempre tras el dictamen del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que tiene que emitir su dictamen preceptivo y también con un carácter no vinculante para la administración. Si se convierte en CEIPSO, ¿qué nos vamos a encontrar? En un escenario en el que tenemos CEIP y no CEIPSO, el CEIP termina sus enseñanzas cuando llega a quinto y sexto. Tenemos 2 CEIP en la zona y estos 2 CEIP nos dan, por ejemplo, el paso a un instituto que puede tener alumnado no solo de 2 CEIP, sino de más. Pero vamos a poner en el ejemplo 2 centros de infantil y primaria que son línea 2, 2 quintos y 2 sextos, configuran un instituto si todo su alumnado llega allí con línea 4, es decir, 4 primeros, 4 segundos, 4 terceros y 4 cuartos. Las adscripciones entre primaria y secundaria se producen en el paso, lógicamente, de sexto de primaria a primero de la ESO. Ahora vamos al otro formato, al formato en el que sí que tenemos un CEIPSO en ese paquete de 2 centros. Por un lado, tenemos el CEIPSO, que ya no termina en sexto, sino que incorpora primero y segundo. Y por otro lado, tenemos otro CEIP, que sigue siendo hasta sexto y que no incorpora enseñanzas de secundaria. Este formato genera un instituto que ya no es como el anterior, sino que por un lado incorpora las 2 líneas del CEIP de sexto y por tanto ese alumnado arranca en primero y irá luego subiendo de cursos. Y por otro lado, incorporará el alumnado del CEIPSO en tercer curso. Es decir, tendremos un instituto que será línea 2 en primero y segundo y línea 4 tercero y cuarto. Cambia lógicamente la configuración y el momento de entrada del alumnado y esta implantación se va a hacer de forma progresiva. Por tanto, el instituto que tenga alumnado que ya se quede en el CEIPSO va a ver disminuidas las unidades este año solo en primero y al año siguiente en primero y segundo. Las nuevas adscripciones para estos CEIPSOs se tendrán que dar en el paso de segundo a tercero y se mantienen las adscripciones tanto los CEIP que no tienen enseñanza secundaria como los CEIPSO que incorporan primero y segundo en los CEIP que ahora se convierten a CEIPSO en el paso de sexto a primero. Es decir, las familias que tengan un CEIPSO pueden decidir cambiar a sus hijos e hijas en el paso de sexto a primaria a ir a un instituto y por tanto ahí tendría la inscripción y la tiene garantizada, pero si se mantiene en el CEIPSO la inscripción la vuelven a tener garantizada en el paso de segundo a tercero. Estas inscripciones inicialmente no estaban previstas, se negaban, pero han sido recuperadas por lo acordado entre la Junta Directiva de nuestra federación y el consejero de Educación, una reunión mantenida con el consejero y algunas otras personas de la Consejería de Educación. Estos centros de infantil y primaria habían perdido alumnado por la bajada de ratios en las enseñanzas de infantil y primaria y al incorporar primero y segundo, en cuanto a número de alumnados total del centro, recupera buena parte, si no todo, el número de alumnos que ha perdido con la bajada de ratios en las unidades de los cursos que tenía antes.
Sin embargo, en la parte de los IES ocurre justo lo contrario. Esta pérdida de alumnado por la bajada de ratios que se está dando en secundaria se va a ver incrementada por la pérdida de alumnado de primero y segundo, que ya no va a llegar de estos centros que se convierten en CEIPSOS. Por tanto, lógicamente, estos centros van a quedar más vacíos de alumnado. En aquellos donde hay una saturación importante de alumnos, se puede ver como un cierto alivio, puesto que bajará esa saturación, incluso podrá llegar a lo mejor en algún caso a eliminarse, pero en otros centros esto los puede llevar a tener dificultades de continuidad. ¿Cómo es la organización de los CEIP que incorporan las enseñanzas de secundaria? La organización de los CEIPSOS tiene, como hemos comentado, una base que es la Orden 1017/2015 y en su capítulo 2, la organización y funcionamiento de los centros de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, dice que el régimen jurídico de funcionamiento es el de los CEIP. Por eso es por lo que comentábamos antes que estos no son centros de educación secundaria, son centros de educación infantil primaria a los que se les autoriza a dar de forma temporal o definitiva enseñanzas de secundaria, pero no son centros de secundaria y por tanto el régimen jurídico y de funcionamiento, tal y como dice la orden, sigue siendo el de los CEIP. Esto no quita para que aquella parte que es específica de la educación secundaria obligatoria pues tenga que regularse por la normativa reglamentaria de los IES, de los Institutos de Educación Secundaria. Los órganos unipersonales de gobierno y del Consejo Escolar se tienen que configurar y funcionar según los apartados 4 y 5 de la orden. Estos órganos se configuran de la siguiente manera. Además del director o directora, tiene que haber 2 jefes de estudios. Una de estas personas estará vinculada a educación infantil y primaria y la otra a la educación secundaria obligatoria. Y, por supuesto, tiene que seguir existiendo un secretario o secretaria en el centro. La coordinación de las actividades complementarias extraescolares es competencia de las jefaturas de estudios. En este consejo escolar, como se pretende que estas jefaturas de estudio estén presentes, es decir, tengan implicación en el consejo escolar, tanto si son de infantil y primaria como de secundaria, se produce un cambio que también va a afectar en cuanto a titularidad y suplencia a estas jefaturas de estudio. Una de ellas será titular y la otra será suplente, que por un lado tendrá derecho a voto, además del derecho a voz, cuando el titular no esté presente, pero si está el titular también podrá asistir el suplente y en este caso tendrá voz, pero no tendrá voto. En el consejo escolar, la composición del sector de familias pasa a ser como en los IES, va a tener solo 3 representantes siendo uno del AMPA. Por tanto, en lugar de tener 5, pasará a tener 3 porque entra el alumnado. En esta organización tenemos que ver que va a haber una serie de órganos de coordinación que deberán funcionar. Está claro que los equipos docentes van a tener que ajustarse a la normativa de los centros de educación infantil y primaria, excepto lo que tenga que ver específicamente secundaria a secundaria, y las tutoras y tutores pues se tendrán que ajustar a la normativa que corresponda a la etapa en la que estén. Si son tutores de infantil y primaria, tienen una normativa y si son de secundaria, tienen otra. Según la normativa específica de secundaria, deberán funcionar, por un lado, los departamentos didácticos, el departamento de orientación y la junta de profesores de secundaria. La comisión de coordinación pedagógica estará compuesta por la directora o director, por las 2 jefaturas de estudio, por las coordinadoras o coordinadores de equipos docentes, las jefaturas de departamentos y, en su caso, profesional de psicopedagogía o integrante del departamento de orientación, que evidentemente sí lo habrá, aunque la normativa dice si lo hubiera, debe haberlo, y 2 subcomisiones, una que tenga que ver con educación infantil y primaria y la otra con la ESO. Además de esto, hay que añadir, lógico, la Junta de Delegados de Educación Secundaria Obligatoria. Recursos humanos y materiales de estos centros educativos que se han convertido en CEIPs. Bien, por un lado tenemos que ver, este cuadro incorpora la plantilla funcional, es decir, el cupo de educación secundaria, de enseñanza secundaria, que tenían en el curso 2024-2025 los centros que se convirtieron en CEIPSOS, por un lado, en ese año, 2024-2025, que fueron 4, y por otro lado, los 2 que se convirtieron
en el curso 2023-24 y por tanto ya tenían incorporados primero y segundo. Como se puede ver, la configuración es muy diferente en los 4 centros, unos con un mayor número de unidades o menor, 3, 6, 2, 3, y por tanto, obviamente, a mayor número de unidades o menor, mayor o menor número de alumnado y también de profesorado. De manera que el centro que el año pasado se incorporó con 6 unidades de primero y 123 alumnos, tenía un total de 12, mientras que, por ejemplo, el que está más a su izquierda, con 3 unidades, la mitad, y con 50 alumnos, algo menos de la mitad, tenía 6,32. Lo mismo podemos ver con el que tiene 2 unidades, que estaba en 5, y el otro que tiene 3, con 66 alumnos, un poquito más, estaba en 7,16. Si nos vamos a las otras 2 columnas, podemos ver que tuvieron 3 unidades y pasaron a 7, 47 a 119, 5 unidades a 9, pasaron de 104 a 176, la dotación de docentes que le da un total de 11,2 a un centro con 119 alumnos, que es muy parecido al que tiene el centro que tiene solo primer curso de la ESO con 6 unidades y 123 alumnos, que está en 12, y el otro centro que tiene un total de 176 en la actualidad y está con 15,5 alumnos. Por otro lado, el centro que empezó en el curso 2006-2007 tiene 8 unidades, es un centro que tiene 172 alumnos y el curso pasado tenía 16,34 de dotación. También se puede ver aquí el tipo de profesorado que tenía. Tienen menos cupo docente por la agrupación de materias, entre otras cosas. No todas las especialidades estaban presentes, depende de las materias para las que estén preparados los docentes que les han asignado a estos centros. Y solo algunas plazas de la plantilla funcional son orgánicas. Lo son en proporción mucho menor que en los institutos de educación secundaria, donde la consolidación de esas plantillas es mayor. No es que esté exenta de interinidad, porque la interinidad en la Comunidad de Madrid es muy alta en todos los centros, pero está claro que en los CEIPSO la interinidad es más alta. El primer CEIPSO, que fue el del 2006, el que tenemos en la columna total de la derecha, 2/3 de esos profesores se encontraban en el curso 2024-25 en expectativa de destino y el resto eran interinos. También hay profesores compartidos con otros centros y otros contratados a tiempo parcial. Y como decíamos, entre paréntesis se puede ver la plantilla orgánica del centro en la actualidad, que es muy corta. En cuanto a los recursos materiales, el Real Decreto 132/2010 establece los requisitos mínimos de los centros educativos. Por supuesto, establece una serie de requisitos que con carácter general todos ellos tienen que tener, pero luego hay otros que aparecen de forma específica. Y en el caso de la educación secundaria obligatoria, estos centros deben contar con un aula por cada unidad, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar. Esto va a ser factible, puesto que esas aulas ya daban este mínimo para las unidades de primaria, que en su día estaban en las ratios que ahora tienen las aulas de secundaria, en teoría, si se cumple la norma. Por tanto, son válidas o deberían de ser válidas. Cada 12 unidades o fracción de secundaria habrá que tener un aula de taller para tecnologías, y cuando se dice o fracción significa que desde la primera unidad esta dotación tiene que existir en el centro. Por tanto, desde el momento en el que aparece primero de la ESO, con una única unidad si fuera el caso, tiene que haber un aula taller para tecnologías completamente dotada, no solo el cartelito en la puerta de la entrada, sino con la dotación que como taller para tecnologías tiene que tener, un aula para materias de música, otra aula para educación plástica y visual, un laboratorio para ciencias experimentales, y decimos exactamente lo mismo que con el taller para tecnologías, es decir, este laboratorio tendrá que tener no solo el cartel en la puerta, sino toda la dotación necesaria para que se pueda desarrollar perfectamente allí la docencia de las materias que se tengan que impartir en ese laboratorio, currículum que allí tenga que darse. Y por cada 8 unidades tiene que haber un espacio de desdoble para grupos y otro para actividades de apoyo y refuerzo. Estos son los mínimos. Por supuesto, todo lo que supere mejor para el centro. Inversión económica que ha planteado la Consejería de Educación, que tiene para dotar a estos centros de los recursos humanos y materiales, en especial para la parte de los materiales, las obras de acondicionamiento y demás. Según la Consejería, por la partida de infraestructuras, va a tener 122 millones de euros para adecuar todos estos centros. Esto es cierto por un lado y falso por otro. Es cierto
porque la partida de infraestructuras está dotada con ese importe para el año actual, pero esa partida no estaba dotada esperando a los CEIPSOS. Es decir, ya tenía asignada la aplicación que se iba a hacer con esta partida, en obras de determinados centros, en adecuación de otros, y si el dinero se destina a adecuar los centros para los CEIPSOS, pues no se destinará a lo que estaba previsto destinarse. Por tanto, sí existe la partida para infraestructuras, pero el presupuesto específico para la dotación de los CEIPSOS era de 0 euros porque no estaba previsto el anuncio que hizo la presidenta de la comunidad. El debate ideológico sobre los modelos educativos, el que tenemos actualmente, educación primaria más educación secundaria obligatoria, y el que se sustituyó con el modelo actual, que era el de la Ley General de Educación del año 1970, que establecía la educación general básica y el BUP, entre otras cosas. Vamos a ver cómo se diferencian estos modelos. Si cogemos el rango de edad, y vamos a coger desde el principio hasta los 18 años de edad, en la Ley General de 1970, la Ley General de Educación, el sistema estaba planteado de la siguiente manera. Teníamos una etapa de preescolar con un jardín de infancia para menores de 2 y 3 años y una escuela de párvulos para 4 y 5. Una vez superado el preescolar, se entraba a la educación general básica, la EGB, que tenía una diferenciación en 2 etapas. Una enseñanza globalizada entre primero y quinto, que llegaba hasta los 10 años, y una enseñanza ya por áreas de conocimiento más orientada al estudio o al trabajo de la educación general básica en los cursos de sexto a octavo. Una vez que se superaba esto, había 2 posibilidades, bien ir por el BUP, en bachillerato unificado polivalente, que era primero a tercero, eran los cursos de primero a tercero, y luego el COU, que era el curso de orientación universitaria. Si se superaba todo esto, pues se podía llegar, obviamente, a los estudios superiores. Por la vía de la formación profesional teníamos la FP1, lo que ahora entendemos como ciclos formativos de grado medio, y después la formación profesional de grado 2, que ahora serían los ciclos formativos de grado superior. Esta configuración estaba basada en unos supuestos. La primera infancia, o infancia temprana, como otros lo denominan, abarca estos años en los que la ley situaba la educación preescolar. La niñez, o como otras personas lo denominan, la segunda infancia, está ubicada justamente en los 5 años primeros de la educación general básica. La adolescencia inicial o preadolescencia, que está entre los 10 y los 13 años, se correspondía más o menos con la educación general básica en la segunda parte de ella, es decir, de sexto a octavo. La adolescencia media, entre los 14 y los 16 años, correspondía más o menos a BUP, no era exacta con la división de la formación profesional de primero y de segundo grado, pero bueno, las delimitaciones temporales son aproximadas y depende también del menor, por supuesto, y de su evolución, pero son las que deben tenerse en cuenta. Y, por otro lado, la adolescencia tardía, que está ya entre los 17 y los 21 años. Por supuesto, habrá expertos educativos y de la psicología que pueden tener teorías o visiones diferentes, pero esto es lo que mayoritariamente está aceptado. Por otro lado, la configuración actual, LOCSE-LOE, LOM-LOE. Tenemos una infantil de primer ciclo, que llega desde los 0 hasta los 3 años, posteriormente a la infantil de segundo ciclo, que ya llega hasta los 6, y terminaría en el mismo momento, más o menos, de la educación preescolar que tenía la Ley General de Educación del 70. Después viene la educación primaria, que abarca 6 cursos, por tanto, como la primera parte de la EGB, pero con un año más, hasta los 12 años. Cuando superamos esos 12 años, estamos habitualmente en lo que es la educación secundaria obligatoria, que en este caso llega hasta cuarto y que abarcaría los 2 últimos cursos de la EGB, séptimo y octavo, y los 2 primeros del BUP o la formación profesional de primer grado antiguo. Dentro de la ESO tenemos la diversificación curricular que opera a partir de tercero y que de alguna manera estaría ya dentro de lo que antes se consideraba el BUP, y la formación profesional básica, que está orientada al alumnado que ya ha cumplido 15 años, está muy próximo a cumplirlo, ha cursado tercero y se ve que, bueno, pues esa vía podría ser la más adecuada. Excepcionalmente se puede empezar un curso antes, pero en este cuadro nos vamos a fijar
no las excepcionalidades, sino lo habitual. El bachillerato, que empieza a continuación de la educación secundaria obligatoria, puesto que ya son enseñanzas posobligatorias, y el ciclo formativo de grado medio. Por encima están las enseñanzas de educación superior, entre las cuales están los ciclos formativos de grado superior, pero ese no es el objeto de este cuadro en este momento. Esta otra división, que es parecida pero no igual, tiene también un fundamento. Durante la educación infantil de primer ciclo, los menores tienen una interacción física y lo que están es potenciando sus vínculos emocionales. Cuando pasamos al segundo ciclo de educación infantil, los menores ya están en el periodo preoperacional, tienen mucha curiosidad y realizan el juego simbólico. Cuando están en primaria, el pensamiento es un pensamiento lógico sobre situaciones concretas y el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. Cuando llegamos a la educación secundaria obligatoria, los menores ya adquieren el pensamiento abstracto y generan hipótesis, están en una etapa de cambios hormonales y de búsqueda de identidad. Volvemos a decir lo mismo. Está claro que estas son etapas que se dan y que corresponden aproximadamente a esos momentos de la edad, pero que dependen del desarrollo evolutivo de cada persona. Y que, como todas las formas de ver el desarrollo integral de los menores, está sujeto a diferentes visiones y teorías, pero esta división es la comúnmente aceptada. Bien, pues este es el debate que tenemos que tener. Si estructuramos el sistema educativo pensando en las etapas, la infancia, niñez, adolescencia, preadolescencia, o si lo estructuramos pensando en qué tipo de pensamiento y de operaciones y el nivel de desarrollo cognitivo que tienen estos menores en función de sus edades, que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Y por tanto es un debate muy interesante que posiblemente esté también oculto en la propuesta, pero que no debería de ser, en todo caso, un debate a eliminar, sino a potenciar. Por último, no se nos debe olvidar que hay una edad de responsabilidad penal que está fijada en los 14 años. Si esta nueva división de llegar con segundo en los CEIPSOS tiene algo que ver realmente con separar al alumnado que tiene responsabilidad penal del que no lo tiene, bueno, este es un debate que se puede tener porque es cierto que en este momento en los institutos conviven alumnado que de primero y segundo, que es alumnado inimputable penalmente y por tanto sus actos tienen unas repercusiones diferentes y tiene que tener un tratamiento diferente en muchos casos con alumnado que ya tiene una responsabilidad penal, que ya ha cumplido los 14 años o los ha superado y por tanto lo que hagan en los centros tiene un enfoque legal muy distinto. Si conviene o no separar este tipo de alumnado en función de esta edad de responsabilidad penal, pues también es un debate que se puede tener y que desde luego se acercaría más al modelo de CEIPSOS con primero y segundo que al modelo actual. ¿Esto es importante? Bueno, dependerá de quién haga el análisis y del valor que le dé. Datos sobre la situación actual de la educación secundaria obligatoria. Si nos fijamos en la promoción de la educación primaria y cogemos datos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, el informe del 2024, que es el último que está aprobado y vigente y que se refiere a los datos del curso 2022-23, son datos que obviamente obtiene de la Consejería de Educación, son datos oficiales. En este informe, la figura 2.1.4, que habla del porcentaje de alumnos que promocionan con y sin medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular al finalizar cada uno de los cursos de educación primaria. Como sabemos que están distribuidos en ciclos de 2 cursos. Cuando acabamos segundo curso, promocionan sin ningún tipo de refuerzo educativo casi el 85% del alumnado y ahí se queda más o menos también en cuarto y en sexto. Con refuerzo educativo lo hace un porcentaje de entre el 12 y el 13,5% en función del curso y la no promoción se da entre cerca de un 4% y 2,5%. Sí es verdad que el segundo curso es mayor, porque ahí suele repetir el alumnado que por cuestiones de maduración conviene que no promocione a tercero y que aguante un año más en el primer ciclo. Más o menos las cifras, como se pueden ver, se mantienen estables con el paso de los cursos, pero ¿qué ocurre cuando llegamos a la secundaria? Pues que tenemos un cuadro que también incorpora el informe y que las barras de colores diferencian entre los que promocionan sin asignaturas pendientes con asignaturas pendientes o no promocionan. Hay que trasladar un dato y es que dentro de los alumnos que promocionan sin asignaturas pendientes hay alumnos que ya reciben apoyo y refuerzo escolar.
De forma y manera que, como veíamos antes, el 85% aproximadamente promocionaba sin ningún tipo de apoyo o refuerzo, nada más llegar a primero de la ESO, esto cae bruscamente y nos encontramos con que el 66,6% promocionaba sin asignaturas pendientes, pero hay alumnado que recibía apoyo y refuerzo escolar. También es verdad que en las que promocionan con asignaturas pendientes hay alumnado que no ha recibido apoyo y refuerzo inicialmente porque se pensaba que no lo necesitaba. Pero esto nos puede dar una idea de que el 85% del alumnado en primaria no tiene dificultades para promocionar, mientras que en la educación secundaria obligatoria ya en primero, un tercio del alumnado ya tiene problemas para promocionar sin dejar nada pendiente y, por supuesto, los porcentajes de no promoción se disparan. En este caso, en primero ya cerca del 9%. Incluso suben en cursos posteriores. Va decreciendo además el número de alumnado que promociona sin materias pendientes, pero lo que nos interesa es esa diferencia del paso de primaria a secundaria de un 85 a un 66,6, quedando claro que miden cosas parecidas pero no exactamente idénticas. Por tanto, en el alumnado que promociona sin asignaturas pendientes se incluye un porcentaje que lo hace con refuerzo educativo, se produce una caída aproximada de 30 puntos al pasar de primaria a la ESO, porque pasamos de un 85% a un 66,6%, incluyendo aquí alumnado que ya tiene apoyo y refuerzo escolar, pero que ya consigue promocionar sin materias pendientes, y el hecho de que vayamos a coger a primero y segundo y lo cambiemos de edificio no va a cambiar esta situación. Aunque se hablaba entre los argumentos de que esta medida se tomaba para mejorar el rendimiento educativo y los datos que teníamos sobre el éxito que podemos tener con el alumnado o el fracaso que puede tener el sistema educativo en su conjunto con el alumnado al cual dedica sus esfuerzos, está claro que esa mejora o ese cambio en la ESO que tiene que ser mucho más profundo, porque solo por cambiar de edificio la situación no va a cambiar. Si mantenemos horarios, mantenemos currículum, mantenemos formas de enseñar, de impartir el currículum, mantenemos sistemas de evaluación, cambiar de edificio no va a hacer que estos datos se modifiquen sustancialmente. Y ciertamente es un reto y un problema a superar. Tasas de idoneidad. La tasa de idoneidad es el porcentaje del alumnado que se encuentra matriculado en el curso que le corresponde por edad. Se puede comprobar en esta gráfica, que también es del informe, que la Comunidad de Madrid tiene peores tasas de idoneidad en todas las enseñanzas, en todos los tramos de edad, que el conjunto de España. Es decir, tenemos más repetición y tenemos un sistema educativo menos eficaz con el alumnado al que tiene que dedicarse. No se trata ahora de entrar en el debate de cuáles son las causas, pero sí que es cierto que estas tasas de idoneidad nos dan a entender que hay que tomar decisiones educativas claras en la Comunidad de Madrid y no solo cambiar al alumnado de centro. Hay que hacer muchas más cosas, tanto si se le cambia de centro como si se mantiene en los institutos de educación secundaria. Dudas más habituales. Por un lado aparece la coordinación entre centros. Tiene que mejorarse y, por tanto, ante esta necesidad de mayor coordinación, que antes se daba entre sexto y primero y ahora se tendrá que dar también entre el profesorado de primero y segundo con los del tercero y cuarto del instituto donde ese alumnado después irá a cursar esos estudios, pues se tiene que, por supuesto, ampliar el tiempo de coordinación. Y ante ello, ¿qué hace nuestra federación? Solicitó el incremento del tiempo para coordinación de horario complementario, si bien es cierto que, por ejemplo, nos hemos encontrado que el último acuerdo entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes hacen que se pierda un 20% del horario de coordinación en primaria, es decir, de ese horario complementario. No es que todo el horario complementario se dedique a coordinación, pero evidentemente perder la quinta parte de las horas dedicadas al horario complementario en la educación primaria en la Comunidad de Madrid, de lo que se traduce es que esa hora de complementaria del viernes desaparece, más allá de que el profesorado se vaya una hora antes o después, que son mejoras laborales innegables. Lo que tenemos que tener en cuenta las familias y el sistema educativo en su conjunto es que
con un 20% menos de horario complementario no se pueden mantener las mismas actividades que se mantenían antes y se van a ver perjudicadas, entre ellas seguramente y de forma muy prioritaria el horario de tutorías con las familias, pero está claro que habrá menos tiempo para poder dedicar a esa coordinación entre centros cuando era justamente al contrario, debería de incorporarse más horario. Es decir, hubiera sido lógico no perder horario complementario, sino ampliarlo bajando el horario de docencia directa, es decir, horario lectivo de docencia directa. Pero no ha sido así y veremos los efectos reales de esta pérdida de horario. En la educación secundaria el cambio se ha hecho aparentemente para bajar horario lectivo, pues es evidente que en lo que corresponde a secundaria teóricamente debería haber más horario para coordinación. Él lo podrá aprovechar para coordinarse primero y segundo con tercero y cuarto, pero no lo podrá aprovechar igual con primaria, porque en primaria el efecto es justo el contrario, se pierde horario. ¿Qué profesorado va a tener el CEIPSO? Que era una de las dudas. Los docentes no pueden ser de primaria por más que alguien haya podido afirmar en algún momento determinado que iba a ser profesorado de primaria el que se iba a encargar del alumnado de secundaria. Esto no puede ser así. La normativa establece claramente que el alumnado de secundaria debe ser atendido y el currículum tiene que ser impartido por profesorado de secundaria que tiene que tener el grado o enseñanzas equivalentes más el MESOP, es decir, el Máster de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Esto es así porque la LOE, la Ley Orgánica de Educación, lo estipula de forma clara e incuestionable, no se puede obviar en el artículo 94. Por tanto, el miedo a que puedan ser docentes de primaria tiene que desaparecer, pero sería un buen debate también a mantener si está mejor preparado el profesorado de primaria para atender a este alumnado de primero y segundo que el profesorado de secundaria para estos dos primeros cursos. Este es un debate interesante, pero es un debate que, aunque se pueda tener, no se puede argumentar que está resuelto ahora en favor de que sea el profesorado de primaria quien vaya a impartir esas enseñanzas, porque eso no es así. No es posible. Otras figuras docentes que vayamos a tener o que se puedan tener, ¿aparecerán? ¿No aparecerán? Pues deben implantarse todas las figuras específicas de la educación secundaria. ¿Habrá menos personal? Obviamente, pues es posible que los recursos sean menores, pero las figuras obligatorias tienen que aparecer exactamente igual en los CEIPSO que en los IES. El personal de administración de servicios, el PAS. Pues nuestra federación solicitó incrementar este personal y de hecho así ha sido. Los CEIPSOs van a tener más personal de administración y servicios que tenían antes cuando eran solo CEIP. ¿Por qué? Pues porque obviamente el perfil de ordenanza va a ser insuficiente en número y en cobertura horaria. El alumnado de secundaria tiene un horario diferente al de infantil y primaria, que podrá acercarse o no en función de que los centros de los CEIPSO tengan horario intensivo o horario partido, pero que está claro que si tenemos más alumnado y tenemos unos horarios diferentes, personal de ordenanza se debería de reforzar. Eso es insuficiente, ya lo es con carácter general en los centros de educación infantil y primaria, que no son CEIPSOs, siendo CEIPSOs con mayor motivo. Por otro lado, la Secretaría Administrativa, que es bastante inexistente en los centros de primaria, y se va a incrementar el trabajo que tengan, porque los centros que hasta ahora estaban teniendo sexto, ahora van a tener también primero y segundo. Obviamente, las obligaciones documentales de primero y segundo tienen diferencias con las de primaria, con lo cual este trabajo se incrementa. En los institutos, como se sabe, hay departamentos de secretaría. En los centros de infantil y primaria lo habitual es que simplemente haya una secretaria o un secretario que forma parte del equipo directivo que se encarga de esas labores, pero no tiene personal de secretaría administrativa, y es una vieja reivindicación del sistema educativo en su conjunto, por supuesto de las familias, que ese personal de secretaría administrativa aparezca. Bueno, parece que los centros que arrancan como CEIPSOs tendrán mayor dotación de este personal. Veremos si esto finalmente es así en todos los centros y hasta dónde llega ese incremento. El currículum de los CEIPSOs, si va a ser diferente, va a estar por debajo del currículum que tienen en los IES. Esto no es cierto porque se tienen que impartir las mismas materias en los IES y en los CEIPSOs. El currículum está marcado en la Ley Orgánica de Educación, artículo 24.4, y tiene que haber una materia más que en primaria, tanto si está en los CEIPSOs como si está en los IES.
Ciertamente se pueden agrupar las materias por ámbitos de conocimiento, algo que va a ser bastante habitual por la dotación de recursos humanos que van a tener los CEIPSOS, pero que se puede dar perfectamente también, por supuesto, en los institutos de educación secundaria y que está establecido en la Ley Orgánica de Educación, los artículos 22.5 y 24.1. Por tanto, sí, se pueden agrupar las materias, pero el hecho de que se agrupen no significa que esta enseñanza vaya a ser de peor calidad. De hecho, el alumnado de diversificación curricular trabaja por ámbitos de conocimiento. En educación infantil se trabaja por ámbitos de conocimiento y educación infantil es una de las joyas de la enseñanza y la diversificación curricular tiene efectos muy positivos sobre el alumnado que con la organización habitual tiene más dificultades. Cierto es que esa diversificación curricular tiene también adaptaciones, en muchos casos significativas, que no se tienen por qué dar en los CEIPSOS por el simple hecho de agrupar las materias en ámbitos de conocimiento, pero que esta agrupación se dé no tiene por qué significar ni muchísimo menos de forma automática una pérdida de calidad en las enseñanzas ni miedo a que esto se pueda llegar a producir. Por lo que respecta a las optativas, como dice el artículo 24.3 de la LOE, el alumnado tiene que cursar alguna en el conjunto de los 3 primeros cursos de educación secundaria obligatoria. Y esto es así, tanto para los CEIPSOS como para los IES. La optatividad, que es un derecho del alumnado según la legislación vigente, está siendo vulnerado tanto en IES como en CEIPSOS. El alumnado puede solicitar aquellas optativas que más le interesan, pero que exista la demanda e incluso la oferta no significa que luego esas optativas se puedan llegar a cursar. Todos los años en los centros hay un desplazamiento forzoso del alumnado desde las optativas elegidas a otras, porque el centro educativo no va realmente a impartirlas. Y ello por diferentes razones, principalmente por la intención de completar los horarios del profesorado que ya se tiene y por la falta de otro que se necesitaría para poder impartir todas las optativas que se elijan por el alumnado. Profesorado que no se adjudica a los centros por parte de la administración educativa. Es decir, es un derecho que se supone que tiene el alumnado, pero que en la práctica lo puede ejercer solo de forma muy dirigida y condicionada. Proyectos educativos. ¿Esto se va a cargar los proyectos educativos de los centros? No tiene por qué. Por ejemplo, las enseñanzas sin libros y o sin deberes, que tienen muy buenos resultados, no son obligatorios en etapa alguna, ni los libros ni los deberes. Por tanto, si algún centro educativo que ahora se convierte en CEIPSO quiere continuar con el proyecto que tiene en infantil y primaria de trabajar sin libros y o sin deberes, puede seguir haciéndolo en primero y segundo de la ESO. No hay nada que se lo impida. Cuestión distinta es que los docentes quieran mantener ese proyecto para secundaria y que estén preparados para trabajar en un proyecto de esas características en secundaria. Pero poder puede, nada se lo impide. Lo mismo ocurre con el bilingüismo. El hecho de que pasemos a ser un CEIPSO no significa que el proyecto bilingüe tenga que desaparecer. No. Tendremos menos unidades y lo que sí nos vamos a encontrar seguramente es que los grupos van a ser mixtos, que son organizaciones que cada vez son más usadas en los institutos. Es decir, es una fórmula que está intentando paliar los defectos del proyecto bilingüe, que son muchos y algunos muy graves, y combatir de esa manera esa segregación que se hace del alumnado por separar los grupos que van a programa o a sección. Aquí lo que tenemos que ver con el proyecto bilingüe es reformular el programa, porque es el programa en sí el que tiene defectos que tienen que ser subsanados, o la búsqueda de un programa de bilingüismo o de educación plurilingüe que supere al programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid, que claramente tiene lagunas y es muy mejorable. Pero el hecho de que pasemos a un CEIPSO no significa por sí solo que el proyecto bilingüe vaya a desaparecer o vaya a perder su capacidad de desarrollo. Lo que sí tenemos que tener claro es que si se agrupan materias, hay algunas que no se pueden dar en inglés. Matemáticas, lengua castellana y su literatura tienen que ser dadas en castellano y por tanto tendrán que planificar y desarrollar su labor docente de manera que eso no influya negativamente sobre el desarrollo del programa ni sobre la adquisición de competencias del alumnado. Los horarios de los CEIPSOS. Es que los horarios van a tener que ser partidos, van a tener que ser continuos. No hay ninguna manera de que se cambie el horario en los IES y por tanto van a tener que tener el mismo horario que en los IES. Bueno, esto no es así.
Los centros, desde luego, que tengan jornada continua en primaria la van a mantener para el curso 25-26, es decir, el hecho de pasar a ser CEIPSOS en el primer año al menos, hasta ver qué dice la nueva normativa de jornada, no les va a obligar a que ese alumnado pase a jornada partida. Por tanto, mantendrán la jornada continua tanto para el alumnado de infantil y primaria como para el de secundaria. Sin embargo, en la ESO se puede tener también jornada partida como en los CEIP o continua como en los IES, porque esto lo decide el Consejo Escolar. Y hay CEIPSOS que van a tener, porque así lo han acordado, horario partido en secundaria, y otros que van a mantener el horario intensivo, es decir, el horario continuo en la parte de secundaria, porque se va a dar en los nuevos CEIPSOS esa diversidad de horarios. Los nuevos CEIP y los CEIPSOS nacerán ya con horario partido y no van a poder pasar a jornada continua. La jornada continua es una jornada que la Comunidad de Madrid ha declarado a extinguir y, por tanto, no tiene sentido que los nuevos ya tengan la opción de ir a jornada continua, y lo lógico es que los centros poco a poco vayan pasando todos a la jornada partida, si bien al menos la normativa que parece va a salir a partir de este curso no va a obligar a los centros que tienen continua a que la pierdan. La salida del alumnado de los centros educativos. Aquí hay diferencias, porque claro, el alumnado de infantil y primaria sale acompañado o debe salir acompañado, porque no es posible que salgan solos de los centros, aunque los padres y madres firmen los permisos a los docentes para que dejen marchar a sus hijos solos de los centros. Estos permisos no tienen ningún valor y en caso de conflicto, tanto familias como equipos directivos o docentes que hayan permitido la salida de los menores sin acompañamiento adulto se van a encontrar en un problema, pero sí es habitual que en los institutos el alumnado llegue al centro y salga solo. Podríamos tener el debate de cuál es el momento adecuado para que los alumnos salgan solos y vayan solos a los centros en base a esa autonomía que se pretende darles. Pero lo que parece más probable es que el alumnado de secundaria tenga el mismo tratamiento que tiene en los IES, es decir, que el alumnado de primero y de segundo pueda ir y volver solo. Aunque esto es una cuestión que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, no ha aclarado con una normativa que establezca cómo se debe de actuar. El comedor escolar. ¿Qué va a pasar con el comedor escolar? Pues que el alumnado de primero y segundo podrá seguir usando el servicio de comedor y las familias podrán seguir optando a las becas de comedor. Cuestión que en los institutos no es posible en la inmensa mayoría de ellos, porque es menos del 5% de los institutos de educación secundaria en la Comunidad de Madrid tienen comedor escolar. Y el hecho de que no haya no solo hace que se pierda el servicio, sino que se pierda la posibilidad de obtener las becas de comedor. Por eso habrá muchas familias, por supuesto, interesadas en mantenerse en los centros de educación infantil y primaria, porque son 2 años más que pueden optar a ese servicio y a esas ayudas. Normalmente se llama becas de comedor, pero que en el fondo son unas ayudas, en la mayoría de los casos una reducción de las cuotas a abonar. El argumento de que los comedores escolares se pueden abrir en los institutos de educación secundaria para que el alumnado no vaya a los CEIPSOS es una excusa más que un argumento, porque esto se ha intentado por activa y por pasiva, por las familias, por las asociaciones de madres y padres, pero la negativa de los centros educativos de secundaria y también en la parte que le corresponde de la administración educativa ha sido constante. La mayoría de los centros en los que se ha conseguido algo es porque ya disfrutaban de comedor escolar y lo han mantenido, o porque han puesto en marcha cafeterías que sirven comidas, han buscado alguna forma de dar servicio de comedor, pero es un servicio prácticamente inexistente para la mayoría del alumnado de secundaria, que sin embargo en los centros de educación infantil y primaria sí que podrá mantener. Por tanto, está claro que es algo que las familias van a ver con buenos ojos. Las actividades extraescolares se van a mantener, se van a perder, se mantienen o se incrementarán en los CEIPSO, porque obviamente el alumnado que hasta ahora estaba haciendo extraescolares y que al marchar en sexto causa baja de ellas, se podrá mantener 2 años más, con la diferencia que pueda tener estas actividades en cuanto a las edades de unos y de otros. Pero ya hay una dinámica de generación de extraescolares en esos centros de infantil y primaria y por tanto se podrá mantener. En los IES son bastante inexistentes. Los centros mantienen a duras penas en algunos casos actividades deportivas, pero otro tipo de actividades extraescolares generadas por las asociaciones de madres y padres son muy difíciles de mantener y en la mayoría de los centros no existen. Por tanto,
el mantenerse en los centros de educación infantil y primaria va a permitir que haya alumnado de primero y segundo que tenga actividades extraescolares en su propio centro, cuestión que antes, pasando a los institutos, no podía estar garantizado ni muchísimo menos. Las AMPAs. ¿Qué le pasará a las AMPAs? ¿Esto en qué afecta a las AMPAs? Pues las afecta en que en los CEIPSO va a incrementar el volumen de asociados porque le van a entrar familias nuevas por la parte de infantil y en lugar de salirle esas familias en sexto, le van a salir 2 años después, con lo cual estadísticamente habrá un incremento del volumen de asociados. Cuestión distinta es en cuanto al porcentaje de personas implicadas en el día a día, que se puede mantenerse o incrementarse o no. En los institutos es justamente lo contrario. Va a disminuir el número de familias que se engancharán a la AMPA porque ya habrá familias que no entrarán en primero, sino que entrarán en tercero. Si ya el enganche en primero es complicado, en tercero lo va a ser aún más. Por tanto, el volumen de personas asociadas a las asociaciones de los institutos va a caer y esto, pues lógicamente, puede hacer que algunas que están manteniendo la actividad puedan llegar a desaparecer. Para eso está la federación también, para ayudar a estas asociaciones, como a todas, y a estas habrá que ayudarlas de forma especial, pero esto no puede hacer que la federación tenga una posición a favor o en contra del CEIPSO, porque esto sería una cuestión colateral, importante sin duda, pero que no debería de influir en la posición de beneficio o perjuicio hacia el alumnado, que es lo prioritario y en lo que hay que pensar siempre. Bien, pues llegados a este punto, recalcar una cosa, y es la decisión que tenga que tomar cada familia o cada centro respecto de si su hijo o su hija tiene que estar en un CEIPSO o en un CEIP y luego en un IES, y si el centro se tiene que convertir o no en CEIPSO, es una decisión por un lado individual, por otro lado colectiva, y que lo explicado aquí viene a dar datos para que cada uno tome su decisión libremente, pero no para decirle ni a nivel individual ni a nivel colectivo en qué sentido debe tomarse la decisión. Ese no es papel de la federación, sino aportar datos, aportar certezas y ayudar a que cada uno libremente tome la decisión que le parezca más adecuada. Gracias por haber visionado este vídeo y haber llegado hasta el final del mismo.